Muy buenas tardes a todos y bienvenidos un día más al invitado de Radio Francia Internacional. El bandoneonista Sébastien Hautemaillou y la pianista Marielle Ga, es decir, el dúo intermezzo, van a rendir homenaje a Astor Piazzolla estos jueves y viernes en la Embajada de Argentina en Francia, con sendos conciertos que van a servir de presentación también de su libro disco Libertad. En Argentina no hay peor cosa que cambiar el tango. Se puede cambiar todo menos el tango. El tango es como una religión. Por suerte, yo lo he cambiado. En Argentine, il n'y a pas pire chose que de changer le tango. On peut tout changer, sauf le tango. Le tango est comme une religion. Mais par chance, je l'ai changé. Astor Piazzolla. Y precisamente para hablarnos de estos conciertos y del magnífico libro disco que lleva el nombre de Libertad en español, en el original, Sébastien Hautemaillou ha sido tan amable de venir a nuestros estudios. Muy buenas tardes, Sebastián. Buenas tardes, mil gracias, Jordi, por la invitación. Es un placer ser aquí. El placer es nuestro. Además, placer porque has venido magníficamente acompañado por el acordeonista argentino Raúl Barbosa, quien conoció muy bien a Astor Piazzolla. Muy buenas tardes, Raúl. Muy buenas tardes. También acompañado de Roberto Ausel, a quien Piazzolla dedicó su primera obra para guitarra, ¿no? Muy buenas tardes, Roberto. Buenas tardes. Pero me gustaría, antes que nada, que Sébastien Hautemaillou nos contara qué hace que un francés de Aurillac, en el Cantal, al sur del país, se interese primero por el bandoneón y luego, por supuesto, por Piazzolla. Creo que es un encuentro con mi maestro de bandoneonista que se llamaba Albert Hamann, que francés también en el Conservatorio de Tulle, en Corrèze, centro de Francia también. Es un encuentro mágico con un pedagogo inmenso y después me ha permitido escuchar la música de Piazzolla, tocarla y después hemos trabajado con Marielle Ga, pianista, para crear el dúo intermezzo en 2006. Primero tocaremos la música de Piazzolla porque estaba, creo, la única música que permitía de unir nuestros dos universos, más clásico para Marielle, pero por mi lado más tradicional o popular, porque Astor es un compositor increíble que ha logrado un desafío muy, muy importante de cambiar el tango, pero de crear el propio estilo Piazzolla. Increíble estilo. ¿Cómo surge la idea de dedicarle? Un disco es normal, pero un libro como este fantástico, que seguramente os ha tomado varios años de trabajo, ¿no? Sí, varios años, casi 3 para finalizar el proyecto. La idea es que en nuestros conciertos encontramos cada vez personas que nos digan que han descubierto la música de Piazzolla y es increíble para nosotros, pero es así y también quieren saber más. Así que en nuestro concierto hablamos de las piezas de un punto de vista poético y musical, lo que hemos hecho en el cuaderno rojo, en el libro que se llama Llave de Escuchas, y queríamos ir más adelante con este proyecto en el marca del centenario del nacimiento de Astor, y tenemos el apoyo para esto de la Fundación Piazzolla y de la familia, y quiero agradecer a los nietos de Astor para el apoyo.
El asombroso viaje de un hombre libre es el título completo de vuestro libro, Libertad, en español, en el original. Además de eso, como Piazzolla vivía en Francia, tenía fraternidad y también igualdad, ¿no? Égalité, fraternité, liberté, sobre todo. Sí, sí, para contestar más a tu primera pregunta, creo que los enlaces con nuestro país, la Francia, es tan importantes para Astor que debíamos hacer algo de importante para celebrarle. Me dirijo ahora a Raúl Barbosa, quien ya conoció a Piazzolla en Buenos Aires antes de venir aquí a Francia, pero es cierto que cuando llegas en el 87 a París, tu primer concierto se lo debes a Astor Piazzolla. Sí, pasó que cuando yo llegué, me comuniqué con José Pons, porque Ariel Ramírez me había dado su teléfono para que cuando yo llegara aquí tuviese alguien con quien conversar, porque yo no tenía ni amigos, nada, ¿no? Aquí. Tampoco conocía la lengua. Fue una decisión de venir acá a Francia. Y yo salí a buscar trabajos en distintos lugares con el acordeón para mostrar cómo tocaba, pero claro, la música que yo tocaba no cuajaba con los intereses musicales, comerciales de los lugares. Digamos que eres considerado como el chamán del chamamé. Solo que pasa que yo tocaba un chamamé muy distinto, por eso es que no querían pasar mis músicas en las radios y tuve que salir de Argentina. Y un día alguien me encuentra y me dice, ¿podés tocar en el Trotuar de Buenos Aires? Yo no sabía qué era el Trotuar de Buenos Aires. Y dice, es una casa de tangos. Digo, pero yo no sé tocar tango, pero no vine para eso. Y me llevaron y encontré que había una posibilidad de tocar. Y yo les dije, muchachos, o a la persona que me contactó, que yo no quería tocar tangos. Y entonces ellos me dijeron, queremos escuchar tu música, descubrirla. Entonces, le digo, en reciprocidad a esa actitud, puedo tocar 5 tangos bien tocados. Había un guitarrista uruguayo, Ciro Pérez, fantástico guitarrista, con quien toqué a dúo los tangos. Y el día del concierto, yo salgo, nos ponemos todos paraditos detrás de la cortina que se iba a abrir en el Trotuar de Buenos Aires, y se abre la cortina y yo veo que Astor estaba en la primera fila y que me hace seña con la mano, y yo tuve unos segundos de incredulidad o de todo eso que pasa ante algo completamente imprevisto. Él me sonrió, me hizo seña con la mano, y yo pensaba, ¿será que le va a gustar cuando toque Adiós Nonino? Y yo estaba con esa preocupación. Es cierto que se emocionó Astor Piazzolla porque te vio llorar tocando Adiós Nonino, pero no por el tango, sino porque habías tenido un pequeño percance con tu acordeón. Cuéntanos, ¿qué pasó? Me dolía mucho porque el bandoneón tiene una válvula para hacer escapar el aire cuando el instrumento está abierto para cerrar rápido. Los acordeones europeos no tienen esa. Yo le hice colocar para poder, cuando estaba el instrumento abierto, cerrar fácilmente. Y estaba tocando Adiós Nonino, cerré de golpe y la válvula se ve, yo ni me di cuenta, un apósito que se le pone y quedó el clavo solo. Y para cerrar yo tenía que apretar, claro, y estaba el clavo. Y me empezó a hacer un agujero en ese lugar. Y me dolía mucho. Yo no sé si me habrá salido alguna lágrima. Yo trataba de sonreír para que no se note el percance. Toqué Adiós Nonino. Yo toqué Adiós Nonino. Y la emoción vino también porque cuando yo estaba acá ya en Francia, me pasó lo mismo que a Astor con mi papá.
mi hermana me dice, Raulito, vení que papá falleció y yo no pude viajar, tuve que quedarme. Pero Astor, cuando yo termino de tocar, me bajo a saludarlo y le digo, Astor, mira, no sé qué decirte, cómo agradecerte, mira, no voy a decirle, mira hermano, me dice, no, yo te digo una cosa, cuando yo escribo algo, escribo lo que siento. Todo lo que yo dije de vos, porque yo le agradecí todo lo que había aparecido en el diario. Había escrito un artículo sobre eso. Salió un artículo y estaba encuadrado en el medio de la hoja diciendo, y pusieron la carta que él escribió desde Nueva York, y ahí yo comprendí aún más lo que era Astor. Decía, yo sería incapaz de tocar un chamamé. Y yo digo, ¿cómo puede decir alguien de tanta cultura musical que es incapaz de tocar el chamamé? Dice, para eso hay que nacer, y nombró a los músicos Francisco Comarola, Ernesto Montiel, Isaac Abitbol, que eran los músicos fetiches del chamamé. Y Raúl Barbosa. Y él dijo, hay que nacer fulano, fulano y fulano, los que yo acabo de nombrar. Y yo pido perdón por lo que voy a decir, porque simplemente repito lo que él escribió. Dijo, y ahora hay que nacer también Raúl Barbosa, quien tiene toda mi apoyo y mi respeto y consideración. Y yo leí eso, y eso me emocionó mucho, lo que él escribió sobre alguien que recién iniciaba una carrera, una posible carrera en Francia. Porque como no gustaba mi música en Argentina, yo imaginé que acá pasaría lo mismo. Pero realmente Piazzolla fue el chamán que me ayudó a mí. Y después de 30 años has tenido una fértil, rica, exitosa carrera aquí en Francia, Raúl. Yo llegué aquí en el 1987, grabé mi primer disco en el 92, y ese disco, que no tenía ni siquiera un título del disco, decía nada más que Raúl Barbosa, totalmente desconocido, chamamé totalmente desconocido, te tenía que explicar qué era. Y a ese disco le dieron el Charles Cruz. Al poco tiempo me ofrecieron el Caballero de las Artes y de las Letras. Y entonces empezaron a preguntarse en Argentina qué pasa. Y cuando yo regresé a la Argentina, la cosa era completamente distinta a cuando partí. Habían cambiado mucho las cosas. Estábamos escuchando la voz de Piazzolla cuando decía que en Argentina se puede cambiar todo menos el tango. Me dirijo a Roberto. Roberto Ausel, ¿logró Piazzolla cambiar el tango? Seguramente, sí, por supuesto. Con su espíritu de vanguardista y con los estudios que hizo tan brillantes y con su infancia pasada en Nueva York y que se ha impregnado del jazz y de la música de Gershwin y bueno, todos los grandes músicos, por supuesto que la raíz del tango siempre está en Piazzolla, pero con su magia y su genio ha incursionado, ha hecho una obra realmente grandiosa. Él lo dijo, bueno, por haber leído el libro Libertad, que es fabuloso, ahí explica todo justamente. Él después de haber hecho los arreglos de Aníbal Troilo, Pichuco, y bueno, y él se cansó del tango, de ese 2x4, él quería otra cosa. Y pienso que sí. Sin los consejos de su profesora aquí en París, Nadia Boulanger, si no se lo hubiera impedido ella, hubiera hecho una carrera como compositor de música contemporánea, no de música seria. ¿Tenía algún resentimiento sobre eso? ¿Le hubiera gustado ser un compositor como Ginastera? Bueno, cuando vino a Francia, antes de ir a encontrar a Nadia Boulanger, pienso que sí. Pero por suerte Nadia Boulanger descubrió su talento y su genio y pienso que no, Piazzolla no ha nunca... Precisamente ese talento, ese genio, te lo dedicó en su primera obra que compuso para guitarra sola. ¿Qué fue esa obra? Me decías que había cinco piezas. Sí, son 5 piezas, son sus primeras 5 piezas para guitarra clásica.
Nacieron después de una reunión en casa de José y Jacqueline Pons, en donde en una velada estaban también el pintor Pérez Celis, y Astor con su señora. Y empezamos a hablar y cada músico contaba sus problemas en la vida, la cuestión de la música, la carrera y todo eso. Y al final de esta velada yo le pregunté a Piazzolla por qué él nunca había escrito para guitarra, ¿no? Entonces le propuse directamente ir a verlo un día a su casa y ir con mi instrumento y tocarle todo lo que yo sabía en ese momento para que él tenga una idea de cómo el repertorio de la guitarra clásica. Y así fue. A la semana siguiente fui a su casa con mi guitarra y toqué aquel día todas las obras que tenían en los dedos. Bach, él era un amante de Bach, y de la música clásica en especial. Yo toqué alguna suite de Bach para laúd, Villalobos, Lennox Berkeley, y cuando toqué una bagatela de un compositor inglés, William Walton, que se llama A la Cubana, la tercera bagatela de 5 bagatelas, realmente se quedó... Se enamoró de ti. Sí, de tu guitarra. se enamoró de la guitarra, sí. Y para mí es un honor, sobre todo, que haya escrito para la guitarra. Imagino que esas 5 piezas las has llevado por el mundo, ¿no? En tus conciertos. Sí, ya tienen 42 años. y son obras que están impuestas en los exámenes de nivel superior, en los conservatorios, en las clases de guitarra. Sí, y las han grabado mucha gente. Me dirijo ahora a Sebastián. En el logo aparece la colaboración de la Fundación Astor Piazzolla. El dibujo del logo de la Fundación está muy enfadado, Piazzolla. ¿Cómo era el carácter de Piazzolla? ¿Era alguien huraño, quizás, exigente con sus músicos? ¿O era divertido también? Quizás Barbosa lo conoció mucho más. Raúl, cuéntanos. Piazzolla era eso que tú dices, pero también era muy gracioso. Él hacía reír a todo el mundo y él con el padre preparaban chistes para sus colegas en los bares. Por ahí preparaba petardos, por ahí ponía un ratón adentro de un violín atado con una piolita para que cuando lo abra el ratón salte y no se vaya. Todo eso hacía Astor. Ahora, con los músicos, con algunos músicos, era, digamos que era muy exigente. Y lo que ocurre que Astor fue muy mal tratado. No se lo trató con respeto, porque se pensaba que el tango no se podía cambiar, como tú dices. Y Astor, él se sintió libre en su espíritu, concibió nuevas cosas y a veces lo llamaban por teléfono para insultarlo y desafiarlo a pelear. Y entonces Piazzolla me contaban algunos amigos, dice, sí, cuando quiera, dice, ¿dónde quiere que nos encontremos? Era esa la vida de Astor, era muy complicada su vida como músico. Yo me fui a verlo cuando él fue a Buenos Aires con la italiana, una cantante italiana muy famosa, hoy cómo se me fue el nombre, Mina. Fue con Mina. Yo creo que habían 200 personas en un teatro inmenso. La gente tampoco no lo consideraba. Sin embargo, Piazzolla era muy amigo de Pichuco. Y un día, Pichuco y Astor, ambos, fueron a escucharlo a ese músico que yo te hablé, que se llamaba Isaac Abitbol, de origen libanés. Tenían prohibido abrir la puerta para que nadie pase, porque dice, hoy voy a ensayar con el maestro, voy a grabar al maestro, dijo el técnico de sonido. Y de repente siente ruido detrás de la puerta y ve que hay 2 personas detrás. Ve por el vidrio que habían 2 personas. Y me levanté como para sacarlo corriendo y una mano gorda que me dice, pone el dedo en el labio y me dice, podemos entrar, queremos escucharlo al maestro, por Isaco. Eso lo dijo
Troilo al lado de Piazzolla. En fin, vamos a poder escuchar al maestro, a vosotros, a los dos maestros, Roberto Ausel y Raúl Barbosa, naturalmente, al dúo intermezzo, este jueves y viernes, miércoles y jueves, perdón, en los salones de la Embajada de Francia aquí en París. Muchísimas gracias a todos por haber estado aquí, ha sido un placer tenerles aquí. Permitidme también que dé las gracias a Vanessa Loiseau y a Julien Leng, quienes se han ocupado hoy de la realización del programa, y enviar también un saludo muy especial a nuestros telespectadores, porque nos siguen en toda América Latina, en Buenos Aires, por supuesto, gracias a una cadena de televisión que se llama UCL, Unión Continental Latinoamérica, que emite desde Montevideo, del otro lado del río, allí en Uruguay. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención y les damos cita para una nueva edición de El Invitado de Radio Francia Internacional. En Argentina no hay peor cosa que cambiar el tango. Se puede cambiar todo menos el tango. El tango es como una religión. Por suerte, yo lo he cambiado. En Argentine, il n'y a pas pire chose que de changer le tango. On peut tout changer, sauf le tango. Le tango est comme une religion. Mais par chance, je l'ai changé. Astor Piazzolla.